Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Eva y Leo. Hoy nos acompaña la doctora Elena Marcos. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Bueno, lo primero es para presentarte y que te conozcan las que nos van a escuchar hoy. Elena es médico de familia y lleva más de 10 años ejerciendo la nanotecnología y la medicina restaurativa, y además ha formado a muchas especialistas en este nicho, ¿no?, de la medicina restaurativa y la napro en España. Así que bueno, Elena, si quieres contarnos algo más para que te conozca la gente. Bueno, pues llevo, como has dicho, 10 años ya de recorrido. La verdad es que fui, digamos, de las primeras que se formó en esto, porque en España no se conocía nada. Ahora cada vez se conoce más, se han formado muchos médicos, y que es un regalazo. Y bueno, otra cosa también que me gustaría contar es que en la consulta llegó un punto en el que vimos la importancia también del apoyo emocional y espiritual, y tenemos un grupo de ayuda para pacientes. Entonces, los pacientes que necesiten más apoyo de tipo, pues eso, emocional y también espiritual, pueden apuntarse a este grupo, que es gratuito. Llevamos ya, creo que 6 ediciones, porque es un recorrido anual, y la verdad es que Mm. está teniendo muy buen resultado. De hecho, ahora la que lo lleva es una antigua paciente también. O sea Qué que es bueno. un poco feedback de este recorrido. Qué bien, Elena. Vale, pues vamos a entrar ya en materia, que es lo que quieren escuchar. Muy bien. Bueno, ¿quién fue Eva y Leo? El caso que nos vas a contar hoy. Si nos das un poco de contexto, cómo llegaron a ti, para Claro, hacernos claro que una idea. sí. Bueno, pues la verdad es que Eva y Leo es un caso al que le tengo mucho cariño, porque es un caso bastante reciente, y que también, bueno, pues me ha ayudado mucho, y también espero que ayude a nuestras seguidoras, ¿no? Eva es una mujer de 37 años, se dedica bueno, pues a la docencia, es maestra. Es curioso porque tengo muchas pacientes que son maestras, o sea que debe ser un colectivo con bastante estrés, pienso, porque, bueno, pues es verdad que tengo bastantes pacientes con este oficio. Su marido, Leo, tiene 36 años, es un poquito más joven que ella, pero poco, y son ya padres de una niña que tiene 6 años. Después de esta niña, cuyo embarazo no les costó nada conseguir. Es verdad que fue un embarazo pues muy rápido después de la boda, embarazo de su hija. Al cabo de, bueno, pues cuando la niña ya tenía un año, decidieron comenzar a buscar el siguiente embarazo, pero ese embarazo no llegaba. Cuando por fin llegó, hace 3 años, o sea, 3 años después de su hija, tuvieron un embarazo que terminó en aborto a las 8 semanas de embarazo. Cuando fueron bueno, pues a ver ese resultado del embarazo incipiente, se encontraron pues con que el embrión no tenía latido. Entonces, bueno, pues en medio de ese dolor continuaron, digamos, buscando, estando abiertos a buscar otro embarazo. Y bueno, pues pasaron 6 años desde el nacimiento de su hija, cuando la hermana del esposo, que me conoce desde hace muchísimos años, le recomendó que uniera la consulta para intentar buscar otro embarazo. Y así O sea, que, que estuvieron 3 años, ¿no? O ¿cuánto? 5 años bueno, casi realmente intentándolo. 5 años, sí, 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 Vale, porque tuvieron un aborto estos 5 años y no tuvieron más embarazos. Ujú. vale. Y bueno, pues llegaron a la En- consulta. Dime. No, no, eso que te iba a decir es para seguir. Sí, sí, llegaron a la consulta. Bueno, en la historia clínica, que hacemos siempre de modo bastante amplio, porque a mí me gusta mucho preguntarles mucho por sus hábitos de vida, bueno, el estrés que pueden tener también, qué tal duermen, qué tal es su alimentación, hacen deporte, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Eran bastante sanos ambos, los dos hacían ejercicio, ninguno fumaba, no tomaba tóxicos, pues tipo alcohol, por ejemplo. Eh, y bueno, es verdad que en el caso de Eva sí que contaba cierto estrés debido a su profesión, como hemos contado. Y en caso de Leo también había un poco algo de componente de estrés, excepto vamos, relacionado con su trabajo, por parte de ambos. Eh, Eva no tenía ningún antecedente interesante de cara a la salud, únicamente el embarazo y el aborto, no contaba otro tipo de enfermedades previas, tampoco operaciones previas, o sea que en ese sentido estaba muy sana. De hecho, la revisión que hacemos en la consulta ginecológica por parte de la ginecóloga resultó normal, no había ningún hallazgo en la ecografía ni en las pruebas iniciales de exploración.
a mí también me gusta mucho preguntarles a las mujeres que me describan cómo es su ciclo menstrual, porque sabemos que es muy importante las señales que nos da el ciclo, tanto del patrón de duración, de regularidad, cómo es el sangrado, que muchas mujeres lo observan y muchas veces los médicos no le damos la importancia que se merece. Y esto es algo muy llamativo. Las mujeres cuentan que tienen un sangrado un poco raro o que acaban la regla manchando marrón, como es el caso de Eva, y los médicos muchas veces no le dan la importancia que tiene. Y ahí me gusta explicar que el ciclo menstrual es como como un chivato, ¿no? Nos da síntomas que nos dicen o nos gritan que algo en el cuerpo no está funcionando del todo bien. Así que en el caso de Eva, ella me explicó que su ciclo era bastante regular, el sangrado no consideraba que fuera abundante, aunque hay que preguntar también cómo es el sangrado, porque esto es muy curioso porque cada mujer, claro, tiene su patrón de sangrado menstrual, entonces no tiene con qué comparar, no saben si es mucho o si es poco lo que sangra, ¿no? Así hay que preguntar pues cómo es su sangrado, cuántos productos menstruales necesitan cada día para valorar si realmente es abundante o no. Ella me refiere esto, que termina la regla manchando marrón. Y por parte del esposo, de Leo, sí que tiene una patología previa, tiene un problema de tiroides, tiene hipotiroidismo, o sea, que su tiroides está un poco perezoso, no funciona del todo bien, desde hace ya también años. Y en el caso, ellos me traen ya una prueba previa, como dato de interés, que es que el varón tiene las pruebas alteradas, tiene el seminograma alterado. O sea, que ya tiene cierto factor masculino. Es verdad que no es un seminograma que sea una catástrofe, así desde mi visión, pero sí que es verdad que tiene una alteración en la morfología, en la forma de los espermatozoides. Entonces, bueno, pues hay muy pocos con forma normal, ¿no? Pueden ser, pues, tener dos cabezas, no tener cola, no poder moverse bien, etcétera. ¿Qué pasa cuando la morfología, ¿no? Que es la forma de los espermatozoides, no está bien? Pues que no pueden llegar a su destino, que es a fecundar al óvulo, no se pueden movilizar con las características que nos gustaría adecuadas. Entonces, el problema es que pueden quedarse muchos en la vagina sin llegar a subir por las trompas de falopio a poder fecundar al óvulo. Y en el caso de Leo, el porcentaje de normalidad era el 0%, o sea, ninguno, estaba bien en lo que se podía ver, evidentemente. Así que era Entonces esto es complicado. todo, digamos que todo esto te lo aportaron en la primera consulta, ¿no? Que, o sea, Sí, no sé si antes ellos eso hacían llega monitor. al llegar, sí. Cuando llegaron me trajeron el informe, que era de un hospital público, donde se habían pedido esta prueba en concreto. Y en principio solo teníamos eso, no teníamos ninguna prueba más. Ella sí que me explicaba que otro síntoma que tenía cierta sintomatología premenstrual, o sea que antes de la menstruación se ponía más enfadada, se ponía más llorosa, como más irritable, una semana antes de la regla, y bueno, esto nos suele decir que por detrás de esto hay un cierto desequilibrio hormonal. Entonces, así de inicio, ¿no? Lo que se podía ver era que tenemos parte de factor masculino, con estas anomalías de la forma, y por parte de Eva teníamos este sangrado marrón al final de la regla y cierta sintomatología premenstrual. Las dos cosas pueden ser indicativos de que están alteradas las hormonas. Vale. Y entonces a partir de ahí, ¿que hacéis pruebas o cómo es un poco el Sí, proceso normalmente, bueno, en la primera para consulta, profundizar? sí, perfecto. En la primera consulta, como te decía, hacemos una exploración física tanto de la mujer como del varón, bueno, pues, porque evidentemente hay que valorar pues que el aparato reproductor de la mujer y del hombre estén bien, que no haya ninguna alteración, etcétera. Y luego pedimos una serie de pruebas para valorar cómo es. Bueno, somos bastante exhaustivos o intentamos serlo porque es importante ver todos los puntos donde puede fallar pues el sistema reproductor, ¿no? En la mujer solemos pedir pruebas de imagen, que son ecografías, pero de alta resolución, en 3 dimensiones, para valorar bien cómo está la cavidad del útero,
si hay signos de alguna enfermedad como la endometriosis, que son inflamaciones en algunos puntos. Después también pedimos pruebas de sangre para ver cómo son los análisis de la mujer, tanto al inicio del ciclo como en la fase posovulatoria. Es importante ver las hormonas en diferentes puntos del ciclo, porque eso nos va a hablar. En la segunda parte del ciclo vemos cómo está la implantación, el ambiente de la implantación del embrión, y en la primera parte del ciclo es una analítica muy completa, pues, de muchas hormonas, como está el cortisol, la prolactina, la insulina, hormonas sexuales, tiroides. Bueno, es una analítica muy completa, que nos da mucha idea de todos los aparatos de la mujer, porque al final también hay que considerar que no somos solamente un útero o unos testículos, ¿no? Sino que tenemos Claro. mucho más campo que investigar. Vale. Y bueno, Cuen- pues comenzamos a hacerle a Eva las pruebas, bueno, a los dos, pero primero comenzamos con Eva con las ecografías para valorar cómo era su ovulación, que fue correcta en ese caso. Y en las analíticas de Eva vimos que tenía varias cosas ahí desajustadas, ¿no? Algunos déficits, pues, de vitaminas, por ejemplo, que es importante. Sobre todo es muy importante la vitamina D de cara a la fertilidad en cuanto a vitaminas. Luego tenía ciertos problemas con el metabolismo del azúcar, de la glucosa, así que también tenía la insulina un poco ahí desajustada. También tenía alta otra hormona que es la prolactina, que es una hormona que puede subir en casos de estrés, o en casos más complicados puede ser efecto de algunos tumores pequeños benignos cerebrales, que a veces hay que descartar también, si son cifras demasiado elevadas. Vale. Y luego, por último, tenía, que no está mal, todo lo que tenía Eva, tenía por último lo que llamamos disfunción lútea, que es que en la segunda fase del ciclo tenía las hormonas bajitas, tanto la progesterona como el estradiol. Entonces, el tener las hormonas así, lo que nos produce, digamos, es que sea muy complicado que se implante un embrión. Como si quisiéramos sembrar un árbol en el desierto, pues es muy difícil, porque no Vale. tenemos como el terreno adecuado. Entonces, hemos encontrado estos 4 motivos, inicialmente, o 5 motivos, no, bueno, 4 motivos más el factor masculino. Entonces, en ambos miembros del matrimonio me pareció importante trabajar el estilo de vida, bueno, sobre todo la nutrición, que era lo que llevaban un poco más deficitario, ¿no? En el caso de Eva había una disfunción del metabolismo del azúcar, ¿no? Le costaba asumir o asimilar el azúcar y la insulina estaba muy alta. Entonces tuvimos que hacer una cierta actuación nutricional explicándole pautas de cómo alimentarse mejor. Es verdad que Leo es un hombre muy concienciado con la alimentación, está ya trabajando mucho de cara a este campo. Entonces, fundamentalmente el trabajo fue más con Eva, de cara a hablar, pues, qué era sano para ella, qué no le convenía, cómo quitar de la dieta, bueno, limitar, más que quitar, hidratos de carbono refinados. Entonces, un poco le ayudamos a hacer este trabajo. Mientras tanto, iniciamos tratamiento a Leo con soporte de vitaminas para mejorar el esperma, digamos, la oxidación. Y también con algún medicamento que era necesario para ayudarle a intentar mejorar la producción espermática, a ver si conseguíamos que las formas fuesen normales o más normales. ¿Y qué tipo Eh, de medicamentos hay para hacer esto? bueno, pues fundamentalmente para los varones, bueno, es fundamental descubrir la causa, porque si no tenemos una causa conocida es difícil. En la historia clínica de él había un antecedente de una enfermedad febril e infecciosa que le había durado mucho tiempo, y yo pensaba que quizá ahí podíamos tener la causa de este mal seminograma. También es verdad que en el caso de él tenía el tiroides alterado, aunque está tratado, pero eso podía darle un poco bueno, pues de empeoramiento. Entonces hicimos un soporte hormonal, perdón, de vitaminas para el tiroides para mejorar esta causa, pues por ejemplo con selenio, por ejemplo con cantidades pequeñas de yodo, por ejemplo con el famoso ashwagandha, que es un adaptógeno muy conocido ahora mismo. Y después hicimos un tratamiento con medicamentos que se ha visto que mejoran el seminograma pues hasta un 50%. Por ejemplo, el lisinopril, que
El lisinopril de inicio es una medicación para la tensión, es un antihipertensivo, pero se ha visto que mejora mucho el seminograma, por lo cual también lo usamos en estos casos en los que el seminograma no es del todo óptimo. Y es verdad que mejora. Es decir, Y que en esto, digamos que le pautas, bueno, todos estos complementos y este medicamento y hace seminograma, o sea, se hace la prueba cada X tiempo para comprobar esa mejora o cómo sí, se normalmente mide. para valorar el seminograma necesitamos como mínimo entre 2 meses y medio y 3 meses. Así que a mí me gusta repetirlo a los 3 meses cuando ya tengo como seguridad de que ha pasado el tiempo suficiente con la medicación y con la suplementación para poder valorar los cambios. Así que bueno, pues a él le pautamos este tratamiento y le dejamos eso en stand-by 3 meses con el mismo tratamiento hasta que repitiéramos el seminograma. Y a Eva, lo que hicimos con ella fue inicialmente ponerle una medicación para la sintomatología premenstrual que ayuda a equilibrar hormonas, que se llama naltrexona, que la usamos mucho en NAPRO. Y después, viendo sus gráficas y sus disfunciones posovulatorias y ovulatorias, valoramos que lo mejor sería, pues primero, cubrir los déficits, es decir, hay que darle vitamina D, hay que darle algo para bajar la prolactina, hay que darle algo para mejorar la insulina, o sea, un poco perfil cóctel, de arreglar hormonas. Y aparte de eso, necesita algo de medicación para mejorar la ovulación y la posovulación, porque cuando tengo problemas posovulatorios, o sea, cuando mis hormonas en segunda fase no están bien, es porque eso viene de un folículo, de un óvulo que no está bien. Es como lo que mal empieza, mal acaba, pues lo mismo. Entonces, no solo tengo que tratar segunda fase del ciclo, sino irme a la primera, que es de donde viene seguramente el problema. Entonces, comenzamos a tratarle con una medicación vía oral que sirve para estimular la ovulación. En su caso, como es una paciente que llamativamente en sus gráficas no tenía demasiado moco, ¿no? O sea, usamos mucho el marcador del moco del cuello cervical para valorar la fertilidad. Entonces, es importante tener un patrón de moco adecuado porque el moco del cervix sirve para, fundamentalmente, para que el esperma pueda ascender bien por la vagina hacia las trompas de falopio. Es decir, que le da alimentación al esperma, le da transporte y le capacita. La capacitación es un paso que al pasar por el moco, digamos que le, pues le hacen capaz de caminar hasta su meta, hasta el óvulo. Entonces, cuando el moco de la mujer es escaso, hay que trabajar también en él, porque sin moco o con moco pobre es más difícil que haya embarazo. Eh, con ella trabajamos en la primera parte del ciclo con la medicación y lo esperable es que al mejorar la ovulación, ese óvulo fabrique un moco de mejor calidad. En su caso O sea comenzamos que con... parece, por lo que comentas, la maduración del óvulo, ¿no? Está muy relacionado con la calidad de moco que hay. Entonces, Pues sí, sí. La calidad de un buen folículo, en general, un buen óvulo, fabrica un buen moco. Y al revés, un mal óvulo fabrica un moco catastrófico. Hay más, hay más posibilidades de que el moco sea malo por otras cosas, por ejemplo, que hayamos hecho alguna operación tocando el cérvix, ¿no? Como los legrados, cuando hay abortos espontáneos o abortos provocados, o tras los partos vaginales también a veces tarda el cuello un poco de tiempo en recuperarse respecto a la secreción de moco. Pero es verdad que en general tiene mucha relación con cómo es el óvulo de adecuado, de calidad. A veces no tenemos cómo medir la calidad del óvulo en una analítica, pero sí que podemos verlo de modo indirecto, como por ejemplo viendo el moco que se produce. Y bueno, pues entendido. en ella comenzamos con la inducción ovulatoria, la mejora de la maduración, con un medicamento que se llama tamoxifeno, eh, que se utiliza. Muchos medicamentos los que usamos, hago aquí un inciso, sirven para otra cosa. Es decir, inicialmente en sus fichas técnicas tienen otra función, pero luego en NAPRO y en medicina restauradora los usamos para otra cosa que también, para la que también pueden usarse. Por ejemplo, el tamoxifeno probablemente le suena a mucha gente porque se usa para mujeres que han tenido cáncer de mama, porque es un antihormonas, para evitar que
tener hormonas que puedan volver a estimular que se fabrique, digamos, otro cáncer. Pero dándolo en dosis bajita y pocos días al mes, hace lo contrario, que es ayudar a la ovulación. Entonces, eso hicimos con Eva, darles este medicamento. Porque este medicamento seca menos el moco que otros. Entonces, su moco que ya era regular, hay otros medicamentos para ayudar a ovular que la dejarían seca. Entonces, para evitar eso, le dimos el tamoxifeno. Y también le ayudamos en la segunda fase con progesterona, que esto también es importante, que tenía baja, si recuerdas. Entonces, bueno, en el primer ciclo de tratamiento le hicimos unas ecografías para ver cómo era su ovulación y lo que le ocurrió fue que el folículo se hizo muy grande, pero no llegó a romperse. A veces esto pasa con las medicaciones que estimulan la ovulación. Y por eso hay que hacer ecografías para ver si realmente estamos ovulando como queremos o no, porque si no, no estamos haciendo nada. Cuando Entonces, te refieres a que no se rompió, es decir, que no se liberó correctamente a la trompa. eso es. El folículo es como la casa del óvulo, dentro está el óvulo, es como un globo muy grande. Entonces, ese globo llega a un momento en el que se explota y el óvulo se libera y llega a la trompa, efectivamente. ¿Qué pasa con lo que se llama esto? Que se llama LUF, pues folículo luteinizado no roto, que se hace un globo que se hincha mucho, pero no llega a romperse. Al final aquello como que dentro del óvulo, dentro del folículo, se reabsorbe, se hace viejo, se estropea, pero nunca llega a liberarse. Así que es como no estar ovulando. Así que, bueno, debido a esta incidencia, bajamos un poquito la dosis de la medicación. Llegado a este punto, tengo que contar que la paciente de repente se me desanima mucho. No llevábamos muchos meses, es decir, que su primera visita fue en el mes de quizá abril y esto a lo mejor era agosto, o sea que no llevábamos meses de tratamiento sin fin, porque además, claro, en medio pruebas y más cosas, ¿no? Cuando Entonces, dices pruebas, que otras pruebas de seguimiento de analíticas, o sí, te analítica para refieres, ver ¿no? pues, las analíticas posovulatorias también, porque hay que valorar si con la medicación que le estoy poniendo está funcionando, ¿no? Como queremos. A veces, hasta que ajustamos todo, tardamos un poquito, que es lo que llamamos ciclos efectivos. Un ciclo efectivo es aquel en el cual todo está colocado. O sea, el moco está bien, la ovulación está bien, las hormonas están bien. Por supuesto, ha habido relaciones sexuales durante los días fértiles, porque si no, no se va a quedar embarazada, evidentemente. Y no hay sintomatología pues importante tipo dolor de regla, síntomas premenstruales, ese tipo, sangrados raros, ese tipo de cosas. Entonces, aquí la paciente me dice que está un poco desanimada, que ya se le hace un poco bola, y yo le animo porque digo, mira Eva, esto requiere su tiempo, hace falta paciencia para ajustar bien todos los parámetros hasta que digamos, ahora está todo perfecto. Y hasta que todo no está lo más perfecto posible, no podemos contar los ciclos como ciclos buenos para conseguir embarazo. Que esto es muy importante, porque hay que colocarlo todo y a veces nos cuesta un poco. O Sí, o sea, no sea, sé. por lo que veo hasta el tema de las vitaminas, lo que habías dicho de la insulina, del moco, óvulos, al final había que, como, o sea, le hacías ese diagnóstico, empieza el tratamiento y cada mes o cada X semanas hacer analíticas para ver, regulando, ¿no? Los niveles de todo. Sí, a mí me gusta contarles que esto es como cuando vas a mudarte de casa, ¿no? Primero vas y limpias la casa o haces la obra y luego ya metes los muebles. Entonces, esto es igual. Primero hay que limpiar, ¿no? La casa, poner el cimiento, o sea, hay que preparar todo para luego ya mudarnos. Entonces, la primera parte es toda esta parte de las vitaminas, las hormonas, la alimentación, es como estoy fabricando una casa, ¿no? O estoy limpiando la casa o estoy pintando la casa. Y ya cuando tengo todo eso es cuando me meto más con el tema de la ovulación, que es un poco la guinda del pastel. No es lo primero, sino más bien lo último. O sea, que es lo último cuando ya todo lo demás lo tengo, tengo el ambiente propicio para ovular bien. En el caso de, bueno, pues el caso de Eva, tuvo ahí ese momento de un poco de bajón, del cual salimos adelante porque comenzó, bueno, las ecografías segundas después de tener ese folículo que no se había roto al mes siguiente bajamos un poco la dosis y fueron muy buenas, o sea, vimos que había ovulado adecuadamente. Y además también estaba muy animada porque repetimos el seminograma de Leo y había mejorado mucho. Estaba en cifras normales prácticamente. Entonces, ahí ya se vinieron los dos muy arriba, ¿no? Porque el seminograma estaba mejor, las ecografías de ella estaban bien
y tras 2 meses de tratamiento con todo colocado, me escribió diciéndome que estaba embarazada. Así que, bueno, pues para mí fue una evidencia de que cuando colocas todo, aunque cueste un poco al principio, ¿no? Pero ya tienes eso, pues tu tratamiento, tu seguimiento mensual para ver que tengo todo en orden. Revisamos la alimentación, vemos que luego ya ovulas bien por ecografía y el seminograma está lo mejor posible. No siempre puede estar en valores normales, desgraciadamente, pero intentamos siempre colocarlo todo lo que podemos. Y, y bueno, Y pues luego este embarazo llegó a término perfectamente, no hubo aborto ni... todavía está embarazada, pero ya está muy Ah, embarazada. vale, Está casi vale, embarazada de vale. 30 semanas, o sea que ya Vale, lleva entonces lo bastante. podemos... Vale, sí, sí, ya lo podemos dar casi como Está, completado, sí, casi. sí, no, la verdad es que pasamos la primera parte que siempre da un poco más de miedo, ¿no? De respeto, sobre todo con un aborto previo como ella. Es verdad que durante el embarazo a mí me gusta seguir mucho las cifras de progesterona y estradiol, porque a veces necesitan suplementación, sobre todo si ha habido un aborto previo. Entonces yo lo miro mucho para cuidar el embarazo lo más posible. Yo también les digo siempre, el embarazo no es el final, es el principio, porque hay que cuidar a este embarazo hasta que consigamos que llegue a término, que es nuestro objetivo, claro. Claro, claro, qué bien. Además ha sido un caso completo, ¿no? No solo por la parte de ella, sino por lo de él, ¿no? Que a veces eso se deja, muchas de las entrevistas que vamos a hacer en el podcast al final se centran en la mujer, pero la parte de él era muy importante también. Sí, sí, es importante. Yo la verdad que el verano pasado he hecho un curso sobre fertilidad masculina en Padua, en Italia, y me he abierto mucho los ojos también para ver toda la patología y todas las posibilidades que tiene el varón también para abordarle y tratarle, ¿no? Que a veces es verdad que en la fertilidad nos olvidamos un poco de él y para nada. O sea, que al final es igual de importante, es un 50%, ¿no? O sea, que necesitamos tener a los dos niquelados. Claro, Una claro. cosa sí que es verdad, y siempre les digo que la mujer es como un Mercedes y el hombre es como un Citroën, porque es verdad que los hombres, a poco bien que estén, suele funcionar, pero la mujer necesita estar, o sea, es como un supercoche, ¿no? Que se estropea algo y ya hay que pedir la pieza a Alemania, no sé qué, eléctrico, todo. Pues la mujer es así, es como un motor muy de precisión, entonces necesitamos que todo esté muy colocado en ella. Claro, y veo en este caso además, has dicho que ha habido la parte nutricional, la parte de seguimiento de ciclos, aparte de tú como médico en este campo, ¿te has apoyado también en nutricionistas o monitores Sí, de seguimiento de ciclos? sí, siempre, Em, a mí me gusta siempre tener monitora para enseñarles a graficar el ciclo, para ver cómo es su moco, cómo es su sangrado, porque es una pieza fundamental para mí, la monitora de cualquier método natural, ¿no? En este caso fue Creighton, pero puede ser sintotérmico, puede ser Billings, trabajo con diferentes profesionales. sí, Y de cara a la nutrición también, también colaboro pues, con una experta en nutrición hormonal, que es un poco lo interesante también para estos pacientes. claro. Ujú. Claro, pues nada, qué bien, no sé si quieres contar algo de este caso, yo creo que este va a ser un caso muy completo y si no, pues nada, de agradecerte, ¿no? Que hayas compartido el caso de baileo que ha tocado hoy y nada, seguramente en el futuro podamos grabar más episodios de casos más complejos, más completos y no sé si quieres comentar algo más y si no, pues Nada más, creo podemos... que de momento, muchas gracias, Eduardo. Vale, pues nada, Elena, muchas gracias a ti y a todas las que nos habéis escuchado hoy. No dudéis en seguir nuestro canal y estamos en contacto. Un saludo, Elena. Adiós. Adiós.